Aquí está, padre. Pero ve que sirva. Sí, ya. No va a ser que no sirva, ¿eh? No, sí, ya está. Por un lado. Por otro lado, le pones el título. Sí. ¿Sí? Y le pones meditación cuaresmal, como yo ya le corregí la otra. Meditación cuaresmal, punto y seguido, entre Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Sí? Porfa. Bueno, pues muy buenas noches. Tengan todos ustedes, todas ustedes. Vamos a iniciar nuestra segunda meditación de Cuaresma, ¿verdad? De esta serie de 4 meditaciones o ejercicios de Cuaresma, o antes les decían también las pláticas cuaresmales. Bueno, pues lo que sea, el chiste es que sea meditación, sea plática, sea ejercicio, sea lo que sea, tú lo aproveches. Si el Espíritu de Dios te abra más, a todos nosotros nos abra más la vida, el corazón, la mente, para comprender la anchura, la largura, la dimensión del amor que Dios nos tiene, como diría San Pablo, el gran San Pablo, que obviamente pues uno se siente bonito, siente uno orgulloso que me hayan puesto el nombre de Pablo. Pues sí, no, yo soy un pobre hombre nada más, pero pues es bonito llevar el nombre de un santo, ¿no? Como San Pablo. Así que siempre investiguen quién es su santo. Y si no tienen, invéntense uno. Digo, porque a veces les ponen así cada nombrecito, ¿no? Que dices tú, ¿no? Pues Donovan, pues no sé, San Donovan, pues no existe, ¿verdad? Pero bueno, si tienes santo, santa, siempre es bueno saber la historia de aquella santa, aquel santo que llevas tú el nombre. Siempre es importante. Santa Lucía, por ejemplo, hay que saberlo, ¿no? Mártir, Mártir, Santa Lucía mártir de Siracusa, muy querida en Sicilia, en Italia, Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿no? ¿Verdad? Y así tenemos que investigar nuestro santo. Bueno, hermanas, hermanos, pues el día de hoy continuamos con estas meditaciones que hemos titulado La Pasión de Cristo en sus propias palabras. ¿Por qué en sus propias palabras? Porque nos estamos basando en algunas de las palabras que Jesús dijo en torno a su pasión, ¿sí? Y lo estamos haciendo de acuerdo a cada uno de los evangelios. Empezamos con San Mateo la semana pasada, con las palabras de Jesús: siento una tristeza de muerte. Y hablamos de esto, todo esto tan importante, la relación de Jesús con el tema de la muerte. Y hoy vamos a tomar el Evangelio de San Marcos, sobre todo el capítulo 15, versículos 33 al 41.
Y en esos versículos, concretamente en el versículo 34, está contenida esta palabra de Jesús, esta frase de Jesús dramática. Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a hablar de esto el día de hoy. Como lo hicimos el martes pasado, hablar de este grito de Jesús, porque es un grito, dice San Marcos, ¿verdad? Que al mediodía, es decir, a la hora sexta, de acuerdo con el calendario, como los romanos dividían el día, la hora sexta son las 12 del día. En torno a la hora sexta, en torno al mediodía, dice San Marcos, Jesús gritó con fuerte voz, gritó, ojo con ese término, gritar, no dijo, no susurró, gritó. Entonces, esto es el contexto de esta meditación del día de hoy. Vamos a pedir al Espíritu Santo su ayuda, su asistencia, para que abra nuestro corazón, nuestros sentidos, para que abra nuestra mente, para que nos haga comprender aún más, sobre todo el amor que Dios nos tiene, al habernos dado a su Hijo como el mayor regalo que nos pudo dar, a Jesús, al Cristo. Y pidámosle además esta gracia a través de algunas de las páginas de la pasión que significa el amor llevado hasta el extremo. Eso significa la pasión, el amor que se entrega hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? La muerte misma. Que nos permita el Espíritu de Dios conocer mejor a Jesús interiormente, para mejor amarlo y servirlo. Bueno, Jesús, una vez terminada su oración, en Getsemaní, en el huerto de los olivos, tal como nosotros lo estuvimos meditando la semana pasada, porque este diálogo de Jesús con el Padre Dios ocurre en Getsemaní, cuando Jesús le dice, Padre mío, aparta de mí este cáliz, pero si esa es tu voluntad, pero que no se haga la mía, sino tu voluntad. Entonces Jesús termina este terrible momento puesto en las manos del Padre. Él se ha puesto enteramente en las manos de su Padre. Que se haga como tú quieres. ¿No? Estuvimos hablando de esto. Habíamos dicho también que Jesús experimentó el sufrimiento atroz de su próxima muerte, de su muerte que es inminente. Naturalmente, como hombre, no quiere morir. ¿Quién quiere morir a los 30 y tantos años? Cuando estás en la plenitud de tu vida. Hay un miedo natural, habíamos dicho también, un miedo natural
a verse en la extrema soledad de la muerte, porque la muerte es un proceso que se vive solo. Hay un miedo natural a la soledad de la muerte, hay un miedo natural al abandono. Y también nosotros habíamos hablado de que Jesús se muestra no como un cobarde que huye, sino como un valiente que enfrenta su miedo. Porque eso es el valiente, el que enfrenta su miedo. ¿Sí? Una persona que no tiene miedo no es valiente, que no tiene miedo. Eso no es una virtud, no es ninguna cualidad. Si yo soy un inconsciente que no me doy cuenta del peligro, no soy valiente, soy más bien un menso. ¿Sí? O un temerario que decíamos no es el del grupo, no, un temerario es alguien que no tiene mente, que no mide el peligro. El valiente es el que teniendo miedo lo supera, se enfrenta con el miedo y hace lo que tiene que hacer. Y Jesús es en ese sentido un valiente. Pero también habíamos dicho que Jesús está mal. En ese momento, la está pasando mal. Se tira al suelo, llora, grita, susurra, suda sangre. Es un estrés terrible, el que está viviendo. Y habíamos hablado también de la perplejidad de sus discípulos, de estos tres más cercanos, Pedro y los Boanerges, o sea, Santiago y Juan, acuérdense que se les llamaba Boanerges, hijos del trueno. En ellos hay una enorme impotencia, se duermen de impotencia y de tristeza, de no poder hacer nada por Jesús. No lo reconocen, nunca lo habían visto así. Sin embargo, aún en la soledad más profunda, incluso Jesús la experimenta porque ni siquiera estos pues están impotentes, se duermen, están lejos. Aún en la soledad más profunda, Jesús se ha puesto en manos del Padre. ¿No había enseñado esto Jesús en el Padre Nuestro? ¿No les había dicho, Padre Nuestro, hágase tu voluntad? ¿No había dicho a sus discípulos, lo escuchamos el domingo, ¿no? En este maravilloso evangelio de la Samaritana y Jesús, Juan, capítulo 4 del evangelio de Juan, ¿no les había dicho a sus discípulos Jesús, mi alimento, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado? El tema del Padre es muy importante. El evangelio de San Marcos, que es lo que hoy estamos meditando, estas palabras de acuerdo al evangelio de San Marcos. Recuerden ustedes que es el evangelio más antiguo, fue el primero que se escribió, año aproximadamente 65 después de Cristo, o sea, han pasado más o menos 35 años de la muerte y resurrección del Señor. Es un evangelio, a diferencia de San Mateo y San Lucas, el evangelio de San Marcos no nos habla, no nos dice nada acerca del origen de Jesús. No nos habla ni de su nacimiento, ni de su niñez, ni de quiénes fueron sus padres, ni dónde nació. No dice nada de esto. Es más, el evangelio de San Marcos se inicia con un episodio fundamental acontecido aproximadamente en la primavera del año 27 después de Cristo, cuando Jesús es un señor, un adulto de un poco más de 30 años, y es, la aparición de Juan Bautista. Si aparece un profeta en el otro lado del Jordán,
un profeta de fuego llamado Juan el Bautista. ¿Sí? Y después de presentar a Juan el Bautista, enseguida el Evangelio de San Marcos, al principio, capítulo 1, versículos 9 al 13, presenta otro hecho fundamental, que es que Jesús vino, ¿a dónde? A donde está Juan, a la orilla del Jordán, vino desde Nazaret y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Ahí, bueno, sabemos muy bien, sucede algo extraordinario que marca la vida de este adulto llamado Jesús, Yeshua. Oyó una voz del cielo que le decía: tú eres mi hijo, el amado, al que miro con cariño. Es la voz del Padre. Y además, también sabemos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como las palomas descienden sobre las ramas de los árboles, o sea, con delicadeza. Bueno, pues ahí empieza el Evangelio de Marcos, con una experiencia paterna. Tú eres mi hijo, yo te amo, yo te quiero, yo te veo con cariño, qué bonito, con ternura. De hecho, hermanos, las primeras palabras del Evangelio de San Marcos, ¿cómo comienza el Evangelio de San Marcos? Con una frase, dice: comienzo de la buena nueva, de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí está la clave: Hijo del Padre. El Evangelio de San Mateo más bien quiere decir: Jesús es el Mesías. Mientras que Marcos comienza diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Como diciendo, no podemos entender a Jesús sin la presencia de Dios Padre. Hay un momento, por ejemplo, bueno, varios momentos, pero hay un momento en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, donde Jesús les dice, anima a sus discípulos y les dice: tengan fe en Dios, tengan fe en el Padre. Por lo tanto, en el Evangelio de San Marcos es claro el vínculo precioso que une a Jesús con el Padre Dios. Y de ese vínculo se desprende toda la vida, todas las obras, todas las palabras, todo el dinamismo de Jesús. Todo brota de ahí. ¿Dónde está el secreto? En su relación única con el Padre. En Getsemaní, huerto de los olivos, agonía, últimas horas de Jesús. Jesús, en cambio, se ve solo, se siente solo, totalmente solo. Y esto nos empieza a plantear lo que vamos a estar meditando hoy. Así como meditamos la semana pasada la experiencia de Jesús con el tema de la muerte, hoy vamos a hablar de la experiencia de Jesús en la soledad, la incomprensión y el abandono. Que no es una experiencia solamente de Getsemaní o solamente de la pasión. Es una experiencia que muchas veces en su vida lo va a afectar. Así como dijimos que la tristeza de la muerte lo afectó muchas veces a lo largo de su vida, cuando veía morir a sus amigos o cuando veía la muerte y el sufrimiento de una madre, por ejemplo,
o él mismo cuando experimentó la muerte de su padre José, también es verdad que a lo largo de su vida Jesús fue experimentando la experiencia de sentirse solo, de sentirse incomprendido, de sentirse abandonado. Y esto nos va a llevar a la culminación de esto, que son esas palabras con las que he empezado hoy. Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Dónde estás? No te siento, no te oigo, no te veo. ¿Dónde estás? ¿No? En el fondo es eso. Jesús se ve solo en Getsemaní, frente a un destino que Él está asumiendo. Él está asumiendo voluntariamente su pasión. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces en la plegaria de la misa decimos, ¿verdad?, su pasión voluntariamente aceptada. Es decir, Jesús acepta este destino, esta culminación de su vida. ¿Sí? Lo asume. Y tal lo asume que al final de este momento de Getsemaní, Marcos 14:41, Jesús dice a sus 3 discípulos que estaban adormilados, les dice, ahora sí pueden dormir y descansar. Lo dice con firmeza. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Son palabras de determinación. No son palabras de un temerario, insisto, de alguien inconsciente que se va al borlote. Es alguien que ya, en cierta manera, Getsemaní es un adelanto emocional, moral, de lo que va a padecer. Sabe a lo que va. Y va determinado porque sabe, quiere hacer la voluntad del Padre y porque quiere enfrentar ese destino de salvación. Aquí Jesús, ¿qué hace? Como ya lo estuvimos viendo el martes pasado, acepta lo inevitable. Aceptar una realidad inevitable, su muerte. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros aceptar lo inevitable, verdad? No queremos, nos resistimos. Lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos, que yo les decía, hasta les puse el ejemplo medio chistoso de una viejita de 105 años, cuyos nietos dicen, Dios mío, no te la lleves. ¿No te la lleves? Oye, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo aceptar lo inevitable, que es nuestra muerte. Inclusive por eso evadimos el tema. No nos gusta hablar de lo que no podemos nosotros controlar, ¿no? Los médicos saben muy bien que frente a la muerte hay un límite, que ni el mejor médico del mundo puede hacer nada. Entonces, asume lo inevitable y además, algo más que está haciendo Jesús, lo decíamos la semana pasada, está asumiendo Él todo lo humano, todo lo que corresponde al ser humano, todo lo que significa la soledad del ser humano frente a la muerte, todo lo que significa la sensación de abandono, de impotencia, todo lo está asumiendo Él. Y lo asume para poder rescatarlo, para darle sentido a todo el proceso de la muerte humana y de la soledad humana. Parece que en este momento la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús como hombre es la misma. Hay ahí ya una comunión de voluntades. La voluntad de Dios Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del hombre, Jesús, están unidas. Y bueno, pues ya decíamos, ahorita lo estaba yo adelantando, así como vimos pues
la semana pasada cómo Jesús enfrentó y tuvo que pues estar en su vida frente a la realidad de la muerte desde pequeño, como lo vimos, desde que nació prácticamente, cuando ya lo están queriendo matar. También tuvo que asumir una situación muy humana en la que muchos nos hemos visto sumergidos: la incomprensión, la soledad y el abandono. Yo creo que todos, de alguna manera, nos hemos sentido solos alguna vez en la vida. Solos, no porque estemos solos en el sentido físico. Estoy solito en mi casa. Hasta a veces se antoja estar sin el marido, sin la mujer, sin los hijos, estar tranquilos. No, una soledad interior. Tú puedes estar ahorita con toda esta gente aquí y sentirte solo. No es fácil, hermanos, comprender el amor entregado hasta el límite. Y por eso no es fácil seguir el camino de Jesús, porque seguir el camino de Jesús es aceptar el amor hasta el límite. Eso no es fácil. Muchas veces, a lo largo de su vida, Jesús se fue sintiendo solo, sin la respuesta que él esperaba de la gente a la que él amaba. ¿A poco no nos ha pasado a nosotros eso? Que uno se esfuerza, haces lo mejor y no hay la respuesta que tú quieres. Es más, a veces ni cuenta se dieron. Ni siquiera un gracias. Y esa sensación de soledad e impotencia, ejemplos hay muchos a lo largo de los evangelios, especialmente de Marcos. Por ejemplo, en Marcos 6, versículos 1 al 6, Marcos 6, versículos 1 al 6, Jesús llega a Nazaret, a su aldea, a su pueblo. Y los nazarenos, sus amigos, sus familiares, sus conciudadanos, sus vecinos, no le creen, no creen en su palabra, no le creen nada. A un profeta solo lo desprecian en su tierra, en su barrio y en su familia. Dice Jesús esto. ¿Sabe qué quiere decir? Que lo están despreciando, se siente despreciado. No les interesa. ¿Cómo va a ser un profeta? ¿Cómo va a decirnos algo interesante? Que no lo conocemos. Es el hijo de José. Que no sabemos quiénes son sus hermanos. Hermanos se refiere a parientes más cercanos. Y Jesús, a cierto punto, se admiró, dice San Marcos, de que no tuvieran fe. Dijo estos, pero, y es un momento muy duro, el ver la incredulidad y el ver el desprecio, la indiferencia, ¿no? Con la que lo reciben. Que a veces se parece un poquito a nuestra indiferencia, ¿no? Estamos ante la palabra, estamos ante lo más grande que Dios nos da, y nosotros mascando chicle por ahí, viendo el celular. Si ya me mandó mensaje aquí la chaca, aquí la amiguita esta con la que voy a salir ahorita. O nos dormimos, ay, qué flojera. ¿No? Pues si te vas a dormir, pues mejor vete a tu casa a dormirte, ¿me explico? Entonces, este punto. En otro momento, en Marcos, más adelante, Jesús va a decir algo sorprendente, que es producto de esta experiencia de desprecio, de soledad, de abandono. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre. ¿Por qué lo está diciendo?
Pues porque lo está sintiendo. Si alguno se avergüenza, ¿no? Hasta el mismo Juan el Bautista, el mismo Juan Bautista llegó a dudar de Jesús. Le mandó decir, a ver, dinos, ¿eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que está en San Lucas, ¿no? Que llegaron, San Juan ya estaba en la cárcel, ya estaba en la cárcel, ahí encarcelado por el sinvergüenza de Herodes. Pero le manda a preguntar a Jesús, a ver Jesús, he tenido noticias de que te juntas con pecadores, de que vas a comer con publicanos, de que les hablas a las prostitutas. ¿Eres tú realmente el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro porque nos desconciertas? ¿No? En aquella ocasión que dice Jesús, ¿verdad? En aquella ocasión, bueno, pues da pie a estas palabras que también Marcos nos da, ¿no? Dichoso el que no se avergüence de mí, dice Jesús en San Lucas. Dichoso el que no se escandalice de mí. Conforme avanzó su vida pública, decíamos, ¿no? Aparte de esto, de la indiferencia de la familia, de los más cercanos, del cuestionamiento de los nazarenos, del cuestionamiento de Juan el Bautista, del gran Juan Bautista. No ha habido hijo nacido de mujer más grande que Juan, va a llegar a decir Jesús, ¿no? También se tuvo que enfrentar a la oposición de varios grupos de personas que todo el día lo están fastidiando. ¿Cuántas veces en los evangelios aparecen los fariseos, los maestros de la ley, y ya cuando se va acercando a Jerusalén, los sacerdotes, los hombres de Dios, se supone, ¿no? Se supone, así me dicen a mí, usted que está más cerca de Dios, ¿no? Ay. Bueno, entonces esos son también los que lo cuestionan, ¿no? Todo el día están fastidiando. Todo el día le quieren poner trampas. Todo el día dudan de él. Hoy en la mañana lo estuvimos meditando en el grupo de Jesús, ¿no? En el Evangelio del capítulo 15 de Lucas, cuando los fariseos y los maestros de la ley cuestionan a Jesús. ¿Cómo es que a sus discípulos, cómo es que su maestro come con pecadores? ¿No? No que es un hombre de Dios. Si fuera un hombre de Dios, sabría qué clase de gentuza es. ¿No? Lo cuestionan. Pero quizá lo más difícil para Jesús no es que lo cuestionen los fariseos, no es que lo cuestionen los maestros de la ley. Lo más difícil para Jesús es la incredulidad de sus propios discípulos, su incomprensión, su falta de entendimiento. Pedro, en primer lugar, el gran Pedro, tan querido, tan amado por Jesús. ¿Sí? Pedro en primer lugar. ¿Se acuerdan de Pedro? Que primero dice, sí, eres el Hijo de Dios, el Mesías. ¡Bravo! Has hablado bien, Pedro. Y fue cuando Jesús lo nombra nada menos que Papa. Le dice, tú eres Pedro. Pero enseguida, ¿qué le dice? Cuando Jesús empieza a hablar de que tiene que ir a Jerusalén, etcétera, ¿no? Lo quiere desistir. Le dice, no vayas. ¿Cómo vas a ir allá? Te van a rechazar, te van a matar. ¿No? Pedro, que no entiende el camino de Jesús,
que es la entrega de sí mismo hasta el límite, hasta el extremo. ¿No? Pedro todavía se imagina un Jesús victorioso, demoledor, ¿no? Santiago y Juan, los Boanerges, están viendo que Jesús va a Jerusalén a enfrentarse con su destino. ¿Y qué le dicen en el camino? Oye, Jesús, queremos hacerte una petición. ¿Cuál? Digan ustedes. Jesús a lo mejor pensó, estos han de querer participar de mi pasión, ¿no? No, le dicen, no, cuando llegues a tu reino, danos los primeros lugares a mí y a mi hermano, ¿no? Los primeros lugares. Queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿No? Somos los más importantes, ¿me explico? Judas Iscariote, que se pierde completamente. El desconocimiento de la persona y la obra de Jesús. El hijo de la perdición, Judas Iscariote, se corrompe totalmente, se pierde totalmente. Jesús amaba a Judas, ¿eh? Claro que lo amaba. Felipe, el otro apóstol, que le pregunta a Jesús en algún momento, le dice, bueno, Jesús, ya estuvo bueno, queremos conocer al Padre. Y Jesús le tiene que decir, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿No? Todavía siguen ustedes con sus ideas, ¿no? Con sus supersticiones, con sus ídolos, con sus concepciones, ¿no? ¿Qué había dicho Jesús? Para el vino nuevo se requieren odres nuevos. Mientras que tus odres sean viejos, el vino no va a entrar, se va a romper. ¿Eh? Tomás, con sus frecuentes dudas, ¿no? Qué bonito escenario, ¿no creen ustedes? La actitud de la gente, también la gente, ¿sí? El pueblo que escucha a Jesús, que lo quiere seguir, ¿no? Que lo va persiguiendo al pueblo de Jesús. Oye, un día quería sentarse un ratito a comer. Ah, no, llegaron ahí. Hay otro hecho que está en el Evangelio de Juan. Dice, cuando Jesús multiplica los panes y los pescados, hay un hecho desgarrador que a veces ni lo hemos leído, que está en el Evangelio de Juan. ¿Qué quería hacer este pueblo cuando ya les dio de comer Jesús? ¿No? Multiplicó los panes, ¿no? Panecitos han de sabido ricos, yo creo, ¿no? Horneaditos, calientitos, ¿no? De trigo. Y los pescaditos, ¿no? Así, frititos. Seguramente era Cuaresma, no es cierto. Dice Juan que el pueblo, ¿qué quería? ¿Escuchar a Jesús? ¿Seguirlo? No. Querían tomarlo por la fuerza para hacerlo rey. Pero un rey de tipo material, ¿me explico? Ah, mira, este sí nos va a dar. Ya ni votar por los partidos. Este sí es el bueno. ¿Y qué hace Jesús? Huye él solo a la montaña. Huye. ¿Sí? Imagínense. ¿Qué sentiría él? Les ha hablado de su vida, les ha entregado todo, les ha hablado de palabras únicas y la gente lo que quiere es hacerlo rey para que les dé más cosas. Cosas. Materialismo, ¿no? Quiero más. Pero el hecho más contundente, más dramático de esta incomprensión y de esta soledad, porque obviamente en la medida que tú no eres comprendido, te sientes más solo.
¿Sí? ¿Qué es lo que alienta a una persona? ¿Qué es lo que nos mueve? Por ejemplo, en un matrimonio, ¿qué es lo que funciona cuando los dos están unidos en un mismo proyecto? ¿No? Eso es lo que funciona. En una familia, en una empresa, en cualquier organización humana. En cambio, a Jesús esto pues parece que no. No lo comprenden. Y eso significa soledad. ¿Sí captan ustedes esta relación entre la incomprensión y la soledad o no? Sí, ¿no? Creo que varias veces quizá nos hemos sentido así, ¿no? Por eso tanta gente quiere que la escuchen. Uno quiere que lo escuchen, ¿por qué? Porque uno se siente incomprendido, se siente solo, no me escuchan en mi casa, no me escucha mi papá, no me escucha mi hermana, no me escucha mi marido, no me escucha nadie, ¿no? Hay un hecho todavía más contundente que está también en el Evangelio de Juan, en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, largo capítulo 6, muy largo, que es, recuerden ustedes que el capítulo 6 de San Juan es todo el mensaje de Jesús que está en la sinagoga de Cafarnaún, en la ciudad, que no era ciudad, era un pueblo, donde vivía Pedro, donde Jesús también vivió. Y ahí él hace su larga enseñanza acerca del pan de la vida, el pan vivo. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, ¿no? Yo soy el verdadero pan del cielo. No es como el maná que comieron sus padres en el desierto y murieron. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Es decir, es mi humanidad, es mi vida humana entregada a ustedes. Para que tengan vida, ¿no? Dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Lo está diciendo ahí. Es un discurso, no es discurso, un mensaje que habla de lo que él va a hacer, o sea, entregar su vida hasta el límite, entregárnosla a nosotros, hacernos participar de su ser, participar de su vida. Y eso solamente puede hacerse corporalmente, o sea, participando de su cuerpo, de su vida humana. Pero después de todo esto, nos dice San Juan, ya en el versículo 60, dice, cuando oyeron todo esto, o sea, los que lo estaban oyendo, muchos de los que lo habían seguido dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién puede seguirlo? Como diciendo, si esto está raro, esto no lo comprendemos, ¿no? Y más adelante añade el mismo Evangelio de Juan, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo que muchos hacen. Dieron un paso atrás y dejaron de seguirlo. ¿Sí? ¿Qué dijeron? Ahí te ves. Que tengo a mi hermana en el hospital. Es que tengo a mi perrito que ir a cuidar. Es que fíjate que tengo una casa allá en Cuautla. Es que ¿verdad? Y en el fondo, un paso hacia atrás. ¿Sí? Ustedes no se imaginen, porque a veces quizá nos imaginamos a un Jesús que tenía las iglesias llenas, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento, pero después ya no, ¿eh? Al final, muy pocos acabaron siguiéndolo. Muy pocos. Esto quizá se nos va de la mente, ¿eh?
O sea, pensamos que Jesús, bueno, millones y millones allá atrás de él. Quizá en algunos momentos, pero ya en algún momento de su camino, cada día acabó estando más solo. Ni los parientes, ni la familia, ni sus conciudadanos, ni muchos de los que habían sido discípulos, y ni los mismos apóstoles, que aunque estén con él, no lo comprenden tampoco. Jesús prácticamente se queda solo con los 12, o sea, con los 12 apóstoles y quizá alguno que otro discípulo más o discípula de las mujeres que fueron fieles hasta el final. Pero no toda esa gente que, bravo, esa gente ya no está. ¿Sí? Esa gente ya no está. Inclusive en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, hay ese momento que muchos llaman la gran crisis de Galilea, que es justamente después de haber dicho esto en Cafarnaúm: yo soy el pan de la vida, que come mi carne, bebe mi sangre. Dijimos, muchos se fueron y Jesús en ese momento se va más al norte, inclusive sale de Israel y se queda un tiempo en la región que llamaban ellos la región de Ciro-Fenicia, lo que hoy llamaríamos Líbano, o sea, en el norte. ¿Sí? Que es cuando ocurre ese acontecimiento que muchos hemos leído de aquella mujer Ciro-Fenicia que se acercó a Jesús, que le dijo, ¿verdad?, que curara a su hija. Jesús no quiere, dice, yo no he sido enviado a ustedes. Y la mujer le dice, bueno, pero aunque sea los perritos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús se queda así. ¿Y qué dice? No he hallado una fe tan grande en Israel. Pero eso, ¿qué significa? En realidad, estar solo, no ser comprendido, no ser seguido. ¿Sí? Y eso, la verdad, pues es canijo, ¿no? O sea, cuando tú quieres darlo todo, ¿sí? Y que esa gente entusiasta se eche para atrás y te diga, ¿es feo o no? ¿Sí? Imagínate tú, ¿no? Que organizas, que seguramente a algunos les ha pasado, ¿no? Que organizas una fiesta muy bonita, pones todo lo mejor de ti en tu casa, haces una comida rica, pones tus mesas, invitas a mucha gente y te dejan plantado. ¿Cómo se sientes? ¿Ustedes nunca lo han vivido eso? ¿Que no te llegue la gente? ¿Que se queden ahí lugares vacíos? ¿Sí? ¿Es feo, no? ¿O no? ¿O es bonito? Es feo, ¿no? Sí, muy feo. Muy feo. Demasiado feo, diría yo. Entonces, bueno, ya cuando Jesús llega a Jerusalén, es cierto, ¿no? Tampoco nos imaginemos el Domingo de Ramos como que todo Jerusalén salió con Jesús. Era un grupo de pequeñas personas, de pequeño grupo de gente, ¿sí? Que todavía conservaba la fe en él, que se alegró. Pero no se crean ustedes que eran ahí miles y miles de gente. No, hombre. Somos más los que vamos al Via Cruz aquí el Viernes Santo. De veras. De veras. ¿Sí? Hablo de seguidores, de gente comprometida con su proyecto. ¿Sí? Hablo de eso. Inclusive, ya en esta soledad, el mismo Jesús sabe que uno de los 12
lo va a traicionar, que le está jugando chueco, que es un ladrón, que es un hipócrita, como todos los traidores, un miserable. Y todavía le ofrece pan, todavía le da, ¿no quieres, Judas? Incluso lo llama demonio, ¿no? Dice San Juan, aunque ya sabe que uno de ellos es un demonio, uno que lo traicionaría. ¿No? El dolor de una traición, hijo. ¿No? El traidor siempre se presenta como alguien que te quiere, que está contigo, que te protege, ¿eh? ¿No? Y cuando menos lo esperas, te da el zarpazo. El dolor de la mentira, ¿no? Del engaño. ¿Sí? ¿Ustedes nos han sentido engañados alguna vez? ¿No? ¿Y a poco no duele? Darte cuenta de la realidad. ¿No? Ese papacito que creíamos que era el mejor hombre del mundo, resultó, cuando muere, que tenía otra familia. Tan decente, don Justino se llamaba. ¿No? O luego resulta que esa personita que creías que pues era una persona muy, muy cariñosa, muy decente, y resulta, después te enteras, pues que se dedicaba a cosas sucias, a negocios sucios, ¿no? En fin, tantas cosas, ¿no? La traición. Pero bueno, volviendo a nuestro texto de Marcos, viene este momento terrible que es el arresto de Jesús, ¿no? O sea, ya cuando Jesús les dice, levántense, vámonos, ¿sí? Es cuando se consuma la traición de Judas, etcétera, le da el besito, con salivita, qué casquito. Se abalanzaron sobre él, lo arrestaron. Uno de los presentes, que la tradición dice que fue Pedro, saca la espada, le corta la oreja a Malco, ¿no? Pero luego va a venir algo terrible, que está en Marcos 14, versículo 50. Marcos 14, 50. Arrestan a Jesús como un bandido, ¿no? Con palos, con rollos. Hoy, si viviéramos en nuestros días, pues unas 20 torretas ahí de policías, ¿no? Policía ministerial, Guardia Nacional, soldados, todo el equipo, como si fueran a detener al narcotraficante este que mataron ahorita, recientemente. Pero hay una frase terrible, terrible. A mí sí me da, yo cuando la leo esta, cuando la proclamo, cuando estamos proclamando la pasión, esto siempre me llega. ¿Qué dice? Entonces, todos, escucha bien, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos. Todos. ¿Sí? Todos. O sea, nadie se quedó con él. La más absoluta soledad. Qué terrible, ¿no? Hay que nos vayan a botar un asilo de ancianos ahí solo.
que estés en la cárcel y que, como pasa sobre todo con las mujeres, que nadie las va a ver. A los hombres sí, como no, sí, sí. Pero a una mujer, ¿sí? Solos. Qué terrible esto, solo. Lo abandonaron todos. ¿Sí? Es terrible. Sentir el abandono es terrible. Sentirse abandonado es terrible. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo sí lo he experimentado algunas veces en la vida. Es terrible. Es como cuando un niño, ¿no? En algún momento a todos nos pasó de niños que a lo mejor nos habían llevado no sé, a una tienda, a un supermercado, a un lugar público, y de repente se te pierden tus papás. Es la peor sensación para un niño, porque se siente abandonado, solo. ¿Sí? Todos lo abandonaron. Todos. Más adelante, cuando ya está Jesús en casa de Caifás, lo están interrogando, lo están abofeteando, lo están humillando, le están echando cargos falsos, fabricados. Porque todo el proceso de Jesús fue resultado de fabricación de pruebas. Hoy diríamos eso. ¿Sí? Esto lo hace mucho el Estado a veces con sus enemigos. Les fabrican pruebas. ¿Sí? Yo me acuerdo de un cierto personaje en México que para meterlo al botiquín, porque era un enemigo político, le pusieron un montón de armas en su casa. Ay, parecía que tenía ahí todas las armas del ejército, ¿no? Y esa persona ya murió hace muchos años, ¿no? A Jesús le fabricaron pruebas. Dijeron que cosas que él no había dicho, que no había que pagar impuestos, que él era, que casi que él iba a derrocar al emperador de Roma, o sea, falsedades. Todo mientras que Jesús está oyendo toda esa bola de estupideces, Pedro, otra vez Pedro, le preguntan a Pedro, oye, pues tú andabas con ellos también, ¿no? Te vimos, hasta hablas como Galileo, tienes el acentito. Porque también en todas las lenguas hay acentos. En todas, ¿eh? O sea, no es lo mismo el francés del norte de Francia que el sur de Francia. No es lo mismo el italiano, el tonito de un italiano de Milán que uno de Sicilia. No es lo mismo un español de Sevilla que uno de Asturias. No es lo mismo un chihuahuense que un yucateco. ¿O sí? Hasta por el acentito le dicen, ay, pues tú andabas con él. Y Pedro dice algo terrible. Maldice. Comienza a maldecir. Y jura, yo no conozco a ese hombre del que habla. Yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese que se ha entregado a sus verdugos. Yo no conozco a ese que se ha humillado a tal punto. Yo no puedo conocer a ese hombre tirado en el piso. Yo conocí a otro hombre, a uno que hacía milagros, a uno que hablaba muy bonito, a uno que andaba de aquí para allá. A ese hombre sí lo conocí. A uno que iba a derrotar a los enemigos del pueblo de Israel. ¿Parece? Qué duro, ¿no? A ese yo no lo conozco. ¿No? O sea, en cierta manera hay que entenderlo. O sea, no es que sea malo Pedro, ni mucho menos. O sea, está totalmente confundido. Totalmente cuatrapateado. O sea, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué escenario es este?
Por eso no nos extrañemos de esta terrible frase que Marcos dejó, también Mateo. La única palabra de las 7 palabras que meditamos de la pasión, solo esta dejó Marcos. Solo esta. Una frase terrible. Eloí, Eloí, lema sabactani. No le dice padre, ¿eh? Eloí significa Señor. No es Abba. Abba es padre. Eloí, Señor. O sea, hay una distancia. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué tú también me has abandonado? Una soledad profunda. Imagínense ustedes esas horas. El desgarro moral. Yo les dije la semana pasada, la pasión de Jesús no hay que verla nada más en cuántos azotes le dieron, ni que cuánta sangre le salió, ni que si le quitaron cachitos de carne de la espalda, que son cosas pues terribles de la flagelación, pero no ese es el punto, ¿eh? La pasión de Jesús es sobre todo interior. Es sentir todo el peso de la soledad humana. Es sentir, como lo decíamos nosotros, todo el peso de la tristeza por la muerte. Es sentir el dolor de cada abandonado, de cada persona incomprendida. Es sentir el dolor del desaparecido, del secuestrado, del prisionero. Es asumir todo esto. Inclusive es sentir esa sensación de muchos hombres y mujeres de hoy, que por más que hacen, no sienten a Dios en sus vidas. No pueden creer que exista un Dios que los ame. Eso es las palabras de Jesús, el abandono extremo. ¿Sí? Con todo lo que esto implica, porque lo que le están diciendo desde abajo, ¿qué le están diciendo? ¿Cuál es la frasecita que más le dicen a Jesús? Todos los que pasan por ahí lo insultan, ¿no? Incluso los sumos sacerdotes, los jefes del pueblo, ¿no? ¿Qué le dicen? Si eres el Hijo de Dios, que Él te libre. Inclusive uno de los 2 malhechores le dice también eso, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, sálvanos y sálvate tú. ¿No? Es un cuestionamiento. O sea, si tu padre te ama tanto, ¿por qué no te baja de la cruz? ¿No? Que eso la verdad, a pesar de que no me gusta mucho la película, pero esa parte sí la maneja muy bien la película de La Pasión de Gibson. Ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, ese es el abandono. ¿Dónde estás? Por eso yo hacía referencia al niño. ¿Dónde estás, padre? ¿Estás por ahí? ¿Todavía me escuchas? ¿No? Es la mayor y más profunda soledad. ¿Sí? O sea, realmente, él está asumiendo cuántas personas en el mundo mueren en un estado de total abandono y de total soledad. ¿Cuántas gentes que aparecen en fosas ahí como si fueran qué? ¿Cuántas gentes en los campos de exterminio? Que no nada más eran alemanes. Muchos países han tenido campos de exterminio, hasta Cuba tenía. ¿Sí? ¿Cuántas gentes? Ahí está el viento. Porque ¿cuál es el punto aquí? El punto es, yo lo decía la semana pasada, Jesucristo se solidariza
Dios se asume en su propia piel todo lo humano, todo, hasta el extremo, todo. Y obviamente, claro, pues es la soledad frente a ese momento donde tendremos que cruzar un umbral, que nadie lo va a hacer. Tú puedes estar en los últimos minutos de tu vida con gente. Qué bueno que tengas gente, qué suertudo. Pide siempre eso. Pero al final del día te tienes que ir tú solo, ¿eh? ¿Sí? Y como en todo, hay un momento de silencio. ¿Qué viene después? ¿Qué hay después? ¿No? Eso es también ese momento del paso, del pasar a este nuevo, a un umbral misterioso que nadie puede hablar de él hasta que no pasas por ahí. También eso significa ese grito, ¿eh? ¿Sí? Interesante porque dice San Marcos, bueno, lanzando un fuerte grito, Jesús expiró, murió, pero añade algo muy importante. Fíjense qué interesante. El oficial romano que estaba frente a Jesús, que vio morir a Jesús, estos sí estaban cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia, por ejemplo, María, la madre de Jesús, la Virgen María, la otra María de Magdala, etcétera, etcétera, Juan, que pues, aparece ahí, están pero a una cierta distancia, no están ahí, abajo, no podían estar, no se permitía eso, ¿sí? Los que están más cerca son los verdugos. O sea, los que ejecutan todo el proceso de crucificarlo y estar ahí, a ver a qué hora se muere, ¿no? Que además sabemos muy bien, esto nos lo dice San Juan, que como era la tarde del viernes y el sábado era Pascua, ese año, pues no los podían dejar ahí mucho tiempo. Y por eso les quiebran las piernas, pero a Jesús no, porque ya se dan cuenta que había muerto. ¿Sí? Entonces, al final, uno de los oficiales romanos, fíjate, romanos, o sea, paganos, no judíos, al ver que había muerto de esa manera, ¿de cuál? ¿Qué veía ese hombre en Jesús? Algo le transmitió, ¿no? A pesar de la dureza, del dolor terrible que era esto de la crucifixión, ¿no? Algo le transmitió, porque dice, y esta es la primera, prácticamente la mayor conclusión del Evangelio de Marcos, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tal como empezó el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, termina prácticamente con estas palabras de un extranjero, de un romano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué nos permite concluir esto? Además de la identidad de Jesús, que el Padre nunca lo abandonó. Nunca lo abandonó. Pero que el silencio, ¿verdad?, del Padre es en cierta manera el silencio ante lo inevitable, ante la necesidad que el hombre tiene de morir. ¿Verdad?
Entonces, esto es un poco lo que hoy compartimos acerca de este momento, sobre todo que vayan ustedes viendo cómo las palabras de Jesús en su pasión no son del momento. O sea, no nada más nos retratan el momento ese, sino que hablan de toda una vida. Que así como Él sintió tantas veces el dolor de la muerte, también sintió tantas veces el sentirse solo, el sentirse abandonado, el ser incomprendido. Evidentemente, cuando el oficial romano dice, este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios, también está diciéndonos algo muy importante. Ha valido la pena. Es decir, la obra de Jesús está acreditada. La pasión de Jesús no fue en vano. La salvación ahora es posible. El hombre, gracias a la soledad de Jesús, ya no está solo en el momento de su muerte. El hombre, gracias al abandono de Jesús, ya no será abandonado en el momento de su muerte. El hombre, a partir de ahora, puede confiar, puede estar seguro que después de la muerte viene la vida. Esa es la gran enseñanza que está ahí en esas palabras del oficial romano. Y se entiende, porque el Evangelio de San Marcos fue escrito no para judíos, sino para paganos, para cristianos que se habían hecho cristianos, que eran griegos y sobre todo romanos. ¿Sí? Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, hermanos. Seguir adelante con su camino, el camino de comprender y amar y conocer a Jesús y así conocernos también a nosotros mismos. Y si Dios quiere, y ustedes también, y yo, obviamente, el próximo martes nos veremos para ahora ver otro aspecto de la pasión en las palabras de Jesús, pero ahora de acuerdo al Evangelio de San Lucas. ¿No? Eso lo vamos a ver el próximo martes 17 de marzo. Y recuerden ustedes que este tipo de meditaciones, si las meditan bien, si las viven, aunado a todo lo demás, ¿no? Es decir, orar por el Papa, hacer el credo, si no nos hemos confesado, pues confesarnos, comulgar, todo esto nos da indulgencia plenaria, acuérdense, ¿eh? ¿Sí? Igual que también la oración del Vía Crucis, hecha con devoción, puede obtenernos indulgencia, ¿sí? Y así muchas cosas en este tiempo de Cuaresma, ¿sí? Entonces, repasen todo esto, algunos de los versículos que les di, pues léanlos otra vez, es bonito, ¿verdad? Leer con calma la pasión, ¿no? Y bueno, pues siempre encuentra uno cosas nuevas, ¿verdad? ¿A poco no? Bueno, muy bien, que tengan bonita tarde, noche. ¿Sí?